Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso y a la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo la oportunidad que me han dado para participar en esta mesa de salud laboral con la ponencia COVID-19 persistente y reincorporación laboral. Declaro no tener conflictos de interés en esta presentación. Todos los días recibimos información de los datos de casos nuevos infectados por coronavirus por comunidades, a nivel nacional, a nivel mundial, el porcentaje de camas ocupadas en las UCIs, pero ¿y el día a día de aquellas personas que tras el proceso agudo de infección por COVID-19 continúan con síntomas? Se ha observado que un porcentaje de personas describen síntomas prolongados y recurrentes en el tiempo, durante semanas o meses, tras el primer episodio de COVID-19, independientemente de la gravedad de este. Aunque aún no se ha definido con precisión lo que se entiende por COVID persistente o long COVID, parece claro que se trata de una entidad que afecta a gran número de personas y que, por tanto, está teniendo un gran impacto, tanto social como sanitario, en la pandemia. Actualmente no hay establecido aún el término que define esta situación clínica, ni una nomenclatura consensuada para referirse a este cuadro. Incluso diferentes autores describen o utilizan diferentes términos como long haulers, post-acute COVID-19 o la OMS últimamente, que prefiere hablar de post-COVID. Sin embargo, habría que realizar una diferenciación entre aquellas secuelas secundarias a la COVID-19 y lo que podríamos denominar como COVID persistente o long COVID. Si tenemos en cuenta los estudios que se publican, observamos como menos de 1 de cada 100 estudios sobre la COVID-19 se dedica a este tipo de pacientes con sintomatología prolongada en el tiempo. La OMS no se decanta claramente sobre el marco temporal a partir del cual hablamos de coronavirus persistente o long COVID. Inicialmente hablaba de 12 semanas para el diagnóstico y recientemente habla a partir de 4 o 5 semanas tras el test diagnóstico. Se considera como prevalencia que un 20% de la población que ha pasado la enfermedad presenta persistencia de síntomas semanas y meses después. Hay una enorme variación en la prevalencia estimada debido a los diferentes criterios de medición. Cuando se consideran otras poblaciones en las que se mezclan pacientes con enfermedad aguda grave y muy grave y hospitalizados, entonces la prevalencia puede llegar hasta el 80% de los afectados, pero debemos tener en cuenta que en estos casos se mezcla la verdadera persistencia de los síntomas con las secuelas de la enfermedad aguda grave. Por otro lado, muchos pacientes no pudieron acceder a las pruebas de COVID-19, las pruebas diagnósticas, cuando se encontraban enfermos al inicio de la pandemia y están excluidos en algunos estudios, ya que la infección no fue confirmada. Esto puede enmascarar la verdadera prevalencia del long COVID. Y si aproximadamente el 10 al 20% de las infecciones se convierten en esta COVID persistente, eso significa un legado de entre 10 y 20 millones de casos que gestionar, con una gran repercusión para las vidas de los afectados y en la planificación sanitaria. Sigue sin saberse, no sabemos todavía, por qué algunos enfermos de COVID-19 muestran luego durante meses un amplio espectro de síntomas que fluctúan según el tiempo y pueden afectar a cualquier órgano o sistema del cuerpo. Todavía no ha sido establecido si la edad, el género, la etnia, las condiciones previas de salud, la dosis viral o la progresión de COVID-19 afectan significativamente al riesgo de desarrollar efectos de COVID persistente. Todavía hay mucho por aprender. Igualmente, se desconoce la base fisiopatológica de este síndrome y se barajan 3 teorías. En primer lugar, la persistencia del virus en reservorios como el epitelio del intestino delgado, desde donde continuaría activo. En segundo lugar, el aumento de la tormenta inflamatoria y la presencia de una respuesta inmune aberrante desregulada por exceso. Y en tercer lugar, el daño producido por el efecto de la autoinmunidad. Diferentes estudios nos han puesto de manifiesto esta realidad de COVID persistente o long COVID. Si
tenemos en cuenta los resultados de una encuesta internacional realizada en 56 países diferentes, entre lo que hay una pequeña muestra de residentes en España. Se realizó en 3.762 pacientes, de los cuales 79% eran mujeres y la edad media de 46 años. Al 27% de los encuestados sí se les hizo una PCR diagnóstica y en el 96% la media de días de persistencia de los síntomas fue de 90 días. El total de síntomas que se registraron fueron 205 y la media de síntomas durante la persistencia de los 6 meses fueron de 13,8, es decir, la afectación multiorgánica y multisistémica llegó a afectar a un total de 10 sistemas y órganos afectados. Si analizamos los síntomas, tenemos que el mayor porcentaje se refieren a síntomas generales, entre ellos la fatiga y el malestar post-esfuerzo. También hay síntomas psicológicos con una alta frecuencia y digestivos, respiratorios, por supuesto, neurológicos, destacando la disfunción cognitiva con el 55% y del aparato locomotor. En una revisión sistemática y metaanálisis de artículos publicados hasta el 1 de enero del 2021, observamos como en el 80% tenían al menos un síntoma semanas o meses después de la infección. Asimismo, el 76% de los pacientes que en un hospital de Wuhan presentaban algún efecto a los 6 meses del alta. Aquí podemos ver representada la clasificación de los síntomas persistentes y su frecuencia, siendo la fatiga el síntoma más frecuente, describiéndose también otros síntomas generales o sistémicos como cansancio, fiebre, debilidad, sofoco, sudoración, exacerbación tras el esfuerzo, deterioro cognitivo, pérdida de memoria. En este caso destaca lo que describen como niebla mental, que son síntomas variados en alteración de la memoria, problemas para denominar y alteraciones ejecutivas, alteraciones del lenguaje, trastornos del sueño, las cefaleas, que suponen un 44%, alteraciones del gusto, del olfato, ansiedad, bajo estado de ánimo, alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones gastrointestinales, disnea, tos, seca, y síntomas, alteraciones del ojo seco, visión borrosa, inmunológicas, autoinmunes. Y una gran cantidad de síntomas, una frecuencia, como podéis ver ahí, que llegan hasta más de 200 síntomas. A continuación, se va a exponer los resultados de una encuesta de la sociedad realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que la ha realizado en colaboración con los colectivos de afectados long COVID. La encuesta fue realizada entre el 13 de julio y el 14 de octubre de 2020. Estos resultados ya han sido presentados por la SEM. El total de personas encuestadas ha sido 2.120, de las cuales 1.834 presentaban síntomas compatibles de COVID-19 persistente, con una media de 36 síntomas por persona, siendo la mayoría mujeres. Un tercio de los encuestados procedían de la Comunidad de Madrid y otro tercio de Cataluña. El 78% de los encuestados se le hizo una prueba diagnóstica y asimismo en el seguimiento, en el 59% del total, también se le hizo una prueba de seguimiento. Concluyendo, el perfil más frecuente que se detecta del afectado de coronavirus persistente es el de mujer de 43 años con síntomas que perduran durante más de 185 días, más de 6 meses. Estos síntomas, los síntomas y signos referidos por las personas que padecen COVID persistente, eran extremadamente numerosos y variados, lo que añade complejidad al síndrome en cuanto a su diagnóstico y a su requerimiento de atención sanitaria de carácter multidisciplinar. En la encuesta se han registrado hasta un total de 201 síntomas persistentes, como hemos dicho, fluctúan y con una media de 36 síntomas por persona. Entre ellos, los más frecuentes, pues podemos destacar el cansancio, malestar general, dolores de cabeza, falta de aire, disnea,
falta de concentración, presión en el pecho, tos, diarrea, palpitaciones, parestesia, ansiedad, fobia, apatía, artralgia, mialgias, diplopia, disfonía, es decir, una gran cantidad de síntomas. Hay personas que describen que olvidan cómo hacer las rutinas que antes eran normales para ellas, o incluso que no pueden seguir el argumento de una película o no entienden lo que oyen por un altavoz. En esta diapositiva podemos ver los síntomas persistentes más frecuentes y que fluctúan en el tiempo, que los he agrupado por porcentaje. Los más frecuentes, como hemos comentado, del 80 al 95% son el cansancio, astenia, malestar general, cefalea, bajo estado de ánimo, mialgias. Del 75 al 80% disnea, artralgias, falta de concentración y déficit de atención, dolor de espalda, presión en el pecho, ansiedad y febrícula. Entre el 67 y el 75% tenemos tos, fallos de memoria, cervicalgia, diarrea, dolor torácico, palpitaciones, mareos, parestesia. En cuanto a las afectaciones de los órganos, el 50% de los encuestados tienen 7 áreas afectadas. Las más frecuentes, síntomas generales, alteraciones neurológicas en un 86%, problemas psicológicos y emocionales también en un 86%, problemas del aparato locomotor, problemas respiratorios en un 79%, alteraciones digestivas, alteraciones cardíacas. Y otro tema a tener en cuenta es la experiencia del paciente en cuanto a su estado de salud. El estado de salud en el 50% lo puntuaba entre 0 y 5, son una puntuación de 0 a 10, siendo 10 el máximo nivel de salud y con una media de 5,5. El empeoramiento de su estado de salud, el 50% lo calificaba entre el 7 y el 10. Y la incapacidad actual la sitúa en la mitad de los encuestados entre el 5 y el 10 con una media de 4,82. Esto se traduce en una incapacidad notable a la hora de realizar actividades de la vida diaria por parte de los afectados de COVID persistente. Por ejemplo, aproximadamente en el 30% de los encuestados supone un gran esfuerzo, les resulta imposible el aseo personal. El 67% la realización de las actividades en casa. El 73% trabajar fuera de casa. El 70% tiene dificultades para atender las obligaciones familiares diarias y el 75% le supone un gran esfuerzo o imposible actividades de ocio con sus amigos. En otros estudios, solo el 40% a los 2 o 3 meses del episodio agudo han vuelto a la actividad laboral. La última revisión del National Institute Health Research de 16 de marzo coincide con esta encuesta y considera el long COVID puede ser muy debilitante y algunas personas necesitan ayuda con cuidado personal meses después de la infección inicial. El 80% de estos encuestados decía que el long COVID había afectado a su capacidad para trabajar. En un estudio, Davis halló que un 20% de los pacientes estudiados no volvió a trabajar y casi la mitad, un 45%, redujeron sus horas de empleo. Así pues, y como conclusiones de la encuesta de la SEM, se observó los resultados de afectados en la primera ola, no tuvieron acceso en muchos casos a las pruebas diagnósticas, a un diagnóstico adecuado, que no hay tratamiento específico, que la afectación prevalece en el tiempo y la prevalencia estimada al menos del 15% y va en incremento, que tienen repercusión laboral, familiar y en la red social y de ocio. Y en cuanto a la experiencia del paciente, pues detectaron el estado de salud actual, el empeoramiento de su estado de salud e incapacidad actual. En ambas encuestas, la española y la internacional, la baja realización de pruebas diagnósticas respondió a la situación de la primera ola de la pandemia, en la que escasearon las pruebas diagnósticas priorizándose aquellas situaciones de los pacientes más graves. Sin embargo, según la encuesta de la SEM, no aparecen diferencias significativas entre la sintomatología de aquellos que tuvieron acceso a las pruebas diagnósticas y no, ni tampoco entre los que los resultados fueron positivos o ya no lo fueron, probablemente porque se hicieron tarde. Los principales problemas
de salud que pueden surgir en el paciente que ha sufrido la COVID-19 requiere de una atención integral y multidisciplinar en todos los ámbitos de su vida. Hay que diseñar protocolos necesarios para que los pacientes que han superado la infección tengan acceso a una atención multidisciplinar capaz de atender a sus necesidades clínicas, así como prevenir posibles eventos posteriores derivados de esa infección. Asimismo, hay que desarrollar los mecanismos necesarios para asegurar la coordinación asistencial entre especialidades, entre niveles asistenciales y entre la esfera sanitaria y la sociolaboral. Es en el campo laboral, donde los servicios de prevención de riesgos laborales juegan un papel fundamental. A continuación se describen los pasos a tener en cuenta en la reincorporación laboral, valorando la aptitud laboral del trabajador o trabajadora para el desempeño de su puesto de trabajo, que pudiera estar condicionada por la existencia de deficiencias psicofísicas como consecuencia de la COVID-19 que impidan o limiten la ejecución del trabajo con normalidad. Esta valoración debe realizarse antes del comienzo de la relación laboral, una vez iniciada dicha relación laboral, durante su desarrollo y tras la ausencia prolongada por motivos de salud, como es el caso de una baja por enfermedad común. Aquí podemos observar cómo ante la atención a un paciente con coronavirus, con síntomas de coronavirus persistente o bien que hayan tenido secuela, el médico de familia se hace la pregunta, ¿el paciente puede trabajar? Ante ello tenemos una disyuntiva, este paciente puede está atendido por el médico de familia y probablemente también por especialistas hospitalarios o de la unidad de rehabilitación y salud mental. Y ante la pregunta, ¿el paciente puede trabajar? La disyuntiva que nos planteamos es sí o no. Si el paciente no puede trabajar, pues se le realizará el seguimiento de su baja de larga duración, será valorado por las unidades de inspección médica y en el caso que se no pueda trabajar más, pues se le realizará por parte de esta unidad de valoración de inspección médica una propuesta de incapacidad permanente. Pero en el caso de que el paciente sí pueda trabajar, hay que ver si este paciente tiene secuelas o no. La unidad de salud laboral es la que valora esta reincorporación al trabajo mediante la vigilancia de la salud. Son los exámenes de salud que se realiza, por ejemplo, tras la baja laboral por enfermedad común y se valora la actitud para su puesto de trabajo. En esta actitud podemos también valorar si realmente los factores del puesto, los factores de riesgo que existen en el puesto, los riesgos, pueden suponer mayor daño para esta persona y considerarlo un trabajador especialmente sensible. Entonces, la vigilancia de la salud, vamos a realizar la valoración de la actitud para su puesto de trabajo y podemos concluir que sea apto. En el caso de que es apto, haremos un seguimiento con los exámenes de salud periódicos subsiguientes y en este caso podríamos implementar un protocolo específico para pacientes o trabajadores y trabajadoras con coronavirus persistente en el que detectemos cualquier alteración que nos ayude a investigar y ayudarle más en su mejoría. Como podría ser una red de alerta sanitaria frente a estos síntomas que pudieran surgir. En cuanto a la valoración, que si es considerado no apto, pues procede, en este caso no es apto para su puesto de trabajo, procede, si es posible, un cambio de puesto. Hay empresas o hay lugares de trabajo que no hay posibilidad de cambio de puesto, no es viable. En el caso de que fuera viable, pues pasaría a ser apto y el seguimiento con los exámenes de salud periódicos que hemos comentado anteriormente. En el caso de que no es viable, no existe cambio de puesto porque no hay probabilidad de tener un nuevo puesto, pues habría que considerar la posibilidad de que no pueda trabajar y ya valoración a través de su médico de cabecera, la unidad de valoración, unidades de inspección médica, una propuesta de incapacidad permanente. El tercer caso que nos podemos encontrar también son un acto con restricciones.
El acto con restricciones se refiere a que damos una actitud en la que tenemos que limitar las tareas o adaptar el puesto al puesto, a la patología o a la persona. Tenemos que adaptar el puesto a la persona. Si procede y la adaptación del puesto es posible, pues seguiremos con el seguimiento y el examen de salud periódico, tal y como hemos comentado en los casos anteriores. En el caso de que no sea viable esta adaptación del puesto, pasamos a proponer un cambio de puesto y volvemos al ciclo anterior. Es decir, si es posible el cambio de puesto, perfecto, hacemos el seguimiento, los exámenes de salud periódicos. Si no es posible el cambio de puesto, pues a considerar una valoración por parte de la unidad de inspección médica y seguimiento médico de cabecera. Por tanto, concluyendo, se necesita más investigación sobre el coronavirus persistente y long COVID y sus causas. Esto ayudará a predecir, prevenir, diagnosticar y tratar el coronavirus persistente y long COVID a largo plazo. Los equipos multidisciplinarios son cruciales para desarrollar medidas preventivas, técnicas de rehabilitación y estrategias de gestión clínica con una perspectiva integral del paciente en su dimensión biopsicosociolaboral, diseñadas para abordar la atención prolongada. La medicina del trabajo juega un papel fundamental en la reincorporación laboral, valorando la capacidad laboral, la necesidad de adaptación del puesto de trabajo a la persona y pudiendo realizar una vigilancia de la salud específica, en este caso para los trabajadores con coronavirus persistente y long COVID. Muchas gracias por vuestra atención.